Bueno, muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a la edición 16 de la Chela Científica. Miren cuánto tiempo ha pasado, así que un aplauso por favor para la edición 16 de la Chela Científica. Realmente estamos muy felices, este proyecto que lo iniciamos en febrero del 2023 y que justamente ya en estos días ya la Chela Científica es una marca registrada, así que estamos muy emocionadas y muy emocionados de recibirles el día de hoy. Si es la primera vez que vienen a una chela, la van a disfrutar porque aquí aprendemos de ciencia de una manera refrescante. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre cambio climático y dice tu acción cuenta, para saber qué podemos hacer por el cambio climático, ¿ok? Bueno, primero quiero dar paso a nuestro vicerrector Carlos Monsalve para que nos dé unas palabras. Un aplauso, por favor. Muy buenas noches a todos. Gracias por venir a esta 16ª edición de la Chela Científica, donde hoy trataremos el tema del cambio climático, cómo nos impacta, qué podemos hacer nosotros desde nuestra vida personal y también desde nuestra vida profesional, en nuestro trabajo o en nuestras empresas. Para ello contaremos con dos investigadores del SPOL, como siempre, dándonos también el punto de vista académico y lo que los datos científicos tienen que decir, porque a veces se discute si hay o no hay cambio climático. Bueno, la ciencia tiene cómo hablar ahí. Y obviamente también tenemos el concurso de dos representantes del sector empresarial, de Nestlé y de Unilever, a los cuales desde ya un agradecimiento profundo por acompañarnos, así también como un representante del Ministerio de Ambiente, justamente de la Dirección de Cambio Climático, para también poder conversar con él sobre las políticas que hay a nivel del país sobre el tema. Así que como en toda chela científica, espero que de una manera amena todos aprendamos, todos conozcamos algo nuevo y durante los espacios que hay para conversar, no importa qué tipo de pregunta tengan que hacer, por favor háganla. A veces se han dado aquí unos debates un poco casi que intensos, pero eso justamente nos agrada, siempre y cuando respetemos al otro y lo hagamos con altura. Así que sean todos bienvenidos y quiero, antes de despedirme, agradecer al Teatro Pop-Up por acogernos cada martes de fin de mes. También a Mueblería Palito por ayudarnos con muebles para nuestro escenario, y así también a la Cervecería Nacional, gracias a los cuales disfrutamos nuestra primera chela bien fría. Así que bienvenidos y disfruten de la chela. Muchísimas gracias a nuestro vicerrector de I+D+I, Carlos Monsalve. Así es, este espacio es gracias a nuestros auspiciantes y ha sido pensado para ustedes. Pero bueno, ¿quiénes nos acompañan el día de hoy? Por favor, les voy a pedir que por cada persona que yo mencione y que suba hasta este escenario, le demos un fuerte aplauso. Así que primero quiero empezar por nuestra rockstar, nuestra investigadora en cambio climático, Mercy Borbor. Un aplauso, por favor, para Mercy Borbor. ¡Bravo, Mercy! ¡Eso! Donde tú quieras, Mercy. Aquí, acá. Perfecto, bienvenida, Mercy. También nos acompaña Leonardo Jaramillo, que es director de mitigación de cambio climático de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Un aplauso, por favor, para Leonardo. Perfecto. También está con nosotros Fernanda Calderón. Ella es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Vida de SPOL y también del Centro CIDIS. Un aplauso, por favor. Por acá. Por favor. Muchísimas gracias para Fernanda. También nos acompaña Javier Sánchez. Un aplauso, por favor, para Javier. Javier es de Unilever, por favor. Javier Chávez. Bueno, ya está, como tú quieras, vente por acá. Perfecto, muchas gracias a Javier. Y también termina acompañándonos esta noche Catherine Toledo de Nestlé. Un aplauso, por favor, para Catherine. Dígale.
Acá, vente acá. Perfecto, miren este panel de expertos que tenemos. Yo les voy a invitar a que primero ustedes se puedan servir su cervecita y la vayan sirviendo en sus jarritos. La sirven para poder hacer un brindis. Perfecto. Exacto. Esta por acá. Perfecto. Exacto. Como que sirva esto, pero bueno, ahí va. Allá, sí. Allá. Deben estar mirando, yo soy ignorante que no sabe. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer aquí un brindis. Salud. Muy bien, salud, muy bien. Perfecto, empieza la chela científica. Ahora sí quiero contarles un poquito más de los invitados que me acompañan el día de hoy. Mercy Borbor es oceanógrafa con un doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Estatal de Nueva York. Es profesora de SPOL e investigadora senior del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres. Ha sido investigadora y funcionaria pública involucrada en procesos de la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional en áreas de gestión ambiental y cambio climático. Ha participado activamente en la implementación de desarrollo de políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y su implementación a nivel local. Es autolíder del panel intergubernamental para el cambio climático y miembro del comité asesor científico del Instituto Interamericano para el Cambio Climático. Además es miembro del comité directivo de la Red Ecuatoriana de Cambio Climático. Un aplauso por favor para Mercy Borbor. A mi lado izquierdo está Leonardo Jaramillo, es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Loja, con estudios en cuarto nivel en cambio climático de SPOL. Actualmente ocupa el cargo de director de mitigación del cambio climático de la Subsecretaría del Cambio Climático en el MATE. Desde hace 8 años ha trabajado en el ámbito del cambio climático en instituciones de cooperación internacional, así como instituciones públicas del país. Su experiencia adquirida en estos últimos años ha estado relacionada a la formulación, articulación e implementación de proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático enmarcados en la política pública del cambio climático del país y los lineamientos definidos a nivel internacional. Un aplauso por favor para Leonardo Jaramillo. A mi lado derecho nos acompaña Javier Chávez, es un profesional salvadoreño con un título de Ingeniería Industrial y un MBA, con 15 años de experiencia en Unilever. El último año y medio ha ocupado el puesto de gerente de transporte para Ecuador. Su experiencia en Unilever le ha permitido trabajar en diferentes culturas y países. Su pasión por la logística y la tecnología le ha llevado a buscar constantemente soluciones innovadoras para optimizar los procesos de transporte. Está convencido en la integración de las nuevas tecnologías esenciales para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la cadena de suministros. Un aplauso por favor para Javier Chávez. De mi lado derecho también nos acompaña Catherine Toledo, ella es ingeniera industrial de SPOL también, tiene un MBA, estudios en seguridad y salud ocupacional y un diplomado en eficiencia energética con 12 años de experiencia, especialista en gestión de riesgos de seguridad, salud y medio ambiente desde hace 2 años, responsable de la implementación de eficiencias ambientales y el mapeo de la ruta Net Zero dentro de las operaciones fabriles de Nestlé Ecuador. También es bombero voluntario en Guayaquil desde hace 3 años. Un aplauso también para Catherine Toledo. Y finalmente de mi lado izquierdo nos acompaña Fernanda Calderón. Ella es especializada en agricultura de precisión, enfocada en el uso de la teledetección y sistemas de información geográfica para el manejo de cultivos y procesos agrícolas, además de la evaluación de los recursos naturales utilizando técnicas de teledetección. Posee un máster en geomática para la evaluación de los recursos naturales, un PhD en ciencias agrarias, forestales y agroalimentarias y un máster en agroecología. Actualmente es docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Vida y del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Sistemas Computacionales CIDIS en SPOL. Un aplauso por favor para Fernanda Calderón.
Bueno, como ven, tenemos un panel de 5 expertas, completamente especialistas en este tema del cambio climático, que es una problemática que ya la estamos viviendo, ¿no? Siempre nombramos el tema de que quizás cuando la pandemia la vivimos hace 4 años, fue como muy fuerte el tema de vivirla tal cual, pero estamos viviendo el cambio climático y quizás no tenemos una reacción tan fuerte para decir qué podemos hacer, ¿no es cierto? Entonces yo quiero empezar en esta noche para que podamos primero contextualizar dentro de cada una de sus áreas qué es el cambio climático. Quizás, claro, todos lo hemos escuchado, sabemos qué es, por qué está el cambio climático, pero ¿cuál es el papel que tenemos en este caso los diferentes actores para poder educar a la población sobre lo que estamos viviendo y no en un modo quizás desde el miedo, sino desde la alerta, desde la prevención de qué podemos hacer mañana? Así que en este caso, bueno, empecemos por Mercy. Muchas gracias, Sofi. Lindas tus palabras y muchas gracias a todos ustedes en esta noche para compartir. Bien, yo quiero empezar por la palabra resiliencia. Y quisiera empezar con la palabra resiliencia climática para decir que realmente tenemos que ir hacia un proceso donde todos nosotros podamos realmente tratar de enfrentar estos riesgos y estas amenazas que vienen del cambio climático, pero con un aprendizaje, pero en el proceso también reducir esas inequidades que hay en las ciudades, ese uso desmesurado de nuestros recursos y algo que por el que quiero a hablar en esta noche y es por la naturaleza. Es por rescatar todos esos ecosistemas que naturalmente nos daban muchos beneficios y que nos hacían de alguna manera mitigar estos efectos importantes del cambio climático, pero que los estamos destruyendo justamente con la falta de planificación, con la falta de ordenamiento territorial y con una falta de apreciación de lo que son estos ecosistemas que están alrededor nuestro. Lo verde, lo azul, la tierra, es lo que nosotros necesitamos para realmente volver a vivir y para poder mantener el planeta frente a este cambio climático. Ese sería como mi primer mensaje. Perfecto. Gracias, Mercy. Creo que ha puesto en la palestra una palabra muy importante que es la resiliencia, y ya vamos a hablar del tema de la importancia de la planificación urbana, ¿no? Y de este trabajo comprometido. Me voy ya para el lado de Catherine. Muchos de los eventos que hablamos con el tema del cambio climático es la escasez, ¿no es cierto? En este caso, si no, las torrenciales lluvias, ¿no es cierto? Los eventos extremos que podríamos vivir. ¿Qué sucede aquí con el tema del cambio climático y cómo podemos empezar, ¿no es cierto?, a hablar de este tema ya desde las industrias? Bueno, buenas noches a todos. Mira, desde la industria, y te puedo hablar desde la ruta, ¿no? Cuando yo decía en lo que ahora trabajo, que es la ruta net cero, nosotros establecimos unos objetivos bastante ambiciosos y van alineados a las necesidades a nivel global, ¿no? Y definimos qué queremos hacer al 2025, qué queremos tener al 2030 y qué queremos tener al 2050. Esta ruta o este objetivo obviamente nace de atrás mucha información. Es primero saber dónde estamos. Creo yo que es sumamente importante saber, primero, que el cambio climático es un problema, ¿no? Es como cuando dice una enfermedad, uno tiene que aceptar primero que tiene una enfermedad o tiene algo. Entonces, es lo primero, aceptar que existe y que estemos dispuestos a hacer algo. Estar dispuesto a hacer algo no siempre es poder tener réditos financieros o hacer algo sin esperar de que tenga que hacer o me llegue algo a cambio. Es realmente algo que tiene que nacer desde la visión estratégica como un valor o un principio desde la compañía en la que estemos. Porque si no, no va a funcionar. A veces suena muy etéreo hablar del cambio climático o del medio ambiente, pero el medio ambiente o los cambios no se van a forjar o las cosas no se van a hacer con palabras o discursos. Entonces, nace entender primero dónde estamos, cuánto estoy impactando yo mi operación, si hablamos en términos de CO2, en consumos energéticos, en combustible, cuánto estoy yo contaminando, cuánto estoy consumiendo, cuánto eso me está costando. Si soy ineficiente, bueno, ¿qué tan ineficiente estoy siendo? Y planteo objetivos, ¿no? Así como tenemos objetivos en cada área, en cada departamento, esta ruta crítica es establecer
el camino para este objetivo. Nosotros al 2025 tenemos el compromiso de reducir el 20% de emisiones de CO2 en todas nuestras operaciones. Al 2030 el 50% y al 2050 lograr neutralidad. Y una cosa que, digamos, nosotros nos elevamos internamente la vara un poco más alto, es decir, bueno, neutralidad para nosotros puede ser siembro todos los árboles que necesite para aplacar todo lo que estoy contaminando. Pero dijimos, no, vamos a ponernos un máximo de cuota de árboles, no porque no queremos plantar árboles, sino porque sabemos que tenemos que cambiar los combustibles, porque están contaminando, porque esas emisiones, por más eficiente que sea el equipo que lo consuma, genera emisiones que van a tener un impacto, que van a contribuir a digamos, a estas diferencias de temperaturas que estamos viviendo. Entonces, eso, digamos, como estructura general puedo comentarte de la industria. Muy bien. Gracias, Catherine. Qué interesante, porque nos mencionas el hecho de poder plantearnos metas y acciones concretas con este fin estratégico de comprender el estado real del problema y saber cómo podemos enfrentarlo, ¿no? Y en ese caso, entonces me voy a donde Leonardo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de resiliencia, de plantearnos metas. ¿Cómo entonces armar una propuesta estratégica macro, en este caso desde las políticas públicas a nivel país, para que estas acciones puedan ser ejecutadas desde los niveles locales o personales, ¿no es cierto?, hasta los niveles más grandes, en este caso un país? Muchísimas gracias. Un gusto nuevamente compartir acá por Guayaquil y en este panel donde hay diversidad de actores. Bueno, yo les puedo hablar desde la política pública como desde el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica nos hemos trazado una ruta súper importante para dar respuesta a toda la problemática del cambio climático, tanto en la adaptación como en la mitigación. Bueno, en los proyectos que se establecen dentro del país en temáticas de cambio climático, lo más importante es que se puedan alinear a la política pública de cambio climático. El Ecuador, bueno, tal vez en lo posterior ya vamos a profundizar un poco más, pero tiene 3 o 4 instrumentos que son esenciales donde los proyectos deben enmarcarse a esa política, las metas, indicadores. Uno de estos es el Plan Nacional de Adaptación, ¿no?, que fue lanzado en el 2022. Tenemos también la NDC, que es otro de los documentos súper importantes, que es la primera contribución determinada a nivel nacional y que es donde el Ecuador refleja todas las iniciativas, todos los compromisos. Bueno, no solo Ecuador, sino todos los países reflejan todos los compromisos que tienen tanto en cambio climático, adaptación, mitigación, fortalecimiento de capacidades, pérdidas y daños, que también es un tema súper importante ahora que se está dando. Y lo importante es de que ellos se vayan alineando. Y otro tema súper importante también que ahora se está dando es la transversalización del enfoque de género y cambio climático. Es un tema que actualmente está dando muy fuerte en la temática, cómo las mujeres están, cómo los impactos del cambio climático está afectando a las mujeres en los diferentes niveles, en los diferentes sectores, tanto de la mitigación y la adaptación. Pero eso es súper importante, y a eso hemos trazado también como sector público, como Ministerio del Ambiente. Aquí hago paréntesis, el Ministerio del Ambiente es el órgano rector a nivel nacional en temáticas de cambio climático, establecido por Constitución, establecido por COA y RCOA. Entonces, todo tema que se quiera o se defina dentro del país en temas de cambio climático es el Ministerio del órgano rector como tal. Entonces, las políticas públicas las crea el Ministerio del Ambiente a través de los órganos de los sectores priorizados, en este caso también con los ministerios del ambiente y sectores, y también la política se alinea a las necesidades de que cada ministerio en este caso vaya respondiendo. Muchas gracias, Leonardo. Qué importante lo que nos mencionas de tener una estrategia de adaptación, ¿sí?, al cambio climático y transversalizar el enfoque de género al tema del cambio climático. A mí me voy con Fernanda. Cuando escucho agricultura de precisión, ¿no?, una de las formas en las que tenemos que adaptarnos al cambio climático es también entender y comprender el valor de la tierra y saber cómo en este caso vamos a generar los alimentos que comeremos mañana, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. No. Ahí parece que... Hola. Genial. Buenas noches, muchas gracias. Sí, Sofía, cuando hablamos de agricultura, bajemos un poquito más a quién hace la agricultura. Aquí sabemos que el 70% de los productos agrícolas que nosotros consumimos los producen los pequeños productores. Entonces, imagínense, los pequeños productores. ¿Quiénes son los pequeños productores? Personas que tienen menos de 1.5 hectáreas. Ellos son los pequeños productores, 70% de los alimentos. Entonces,
sí hay que trabajar más directamente. Es interesante escuchar los temas de políticas públicas y todo lo que hay alrededor del cambio climático. Los pequeños productores conocen sobre el cambio climático, aunque sí ellos no lo conocen más como cambios climáticos, sino como el efecto del impacto en la producción. Un ejemplo que nosotros tenemos y que lo hemos percibido todos es el impacto de la cochinilla en los árboles. Entonces, esto se da porque este insecto se desarrolla en ambientes propicios como altas temperaturas y altas humedades, o como percibimos el año pasado, la producción de mangos se redujo aproximadamente al 50%, ¿no? No florecieron. ¿Por qué? Porque el mango necesita unas diferencias de temperaturas entre el día y la noche. Entonces, como el año pasado se mantuvieron temperaturas bastante altas, entonces no hubo esta necesidad, se podría decir, estas condiciones ideales para inducir a la floración del mango. Entonces, sí es importante trabajar en una escala más pequeña, en la escala a nivel productor, y naturalmente fomentar el uso de herramientas tecnológicas para que podamos fomentar una agricultura sostenible, ¿no? Y bueno, eso es de mi parte. Se nos apagan los micros. A ver, dale. Ahí. Estamos ahí, no, ahí estamos. Se nos apagan los micros. El 70% de los productores, ¿no es cierto?, de agrícolas son pequeños productores. El 70%. De lo que nos abastece, perfecto, son pequeños productores. El 70% es un dato muy importante. Y otro tema que ha mencionado Fernanda, el tema de la agricultura sostenible, que ya nos vas a hablar también de ese tema, ¿no? En la parte de la adaptación. Pero otra parte que siempre hablamos de que contaminamos muchísimo es la parte del transporte, ¿no, Javier? Y en este caso, pues la industria tiene aquí debería tener una estrategia, ¿no es cierto?, muy clara, muy planteada para saber cómo reducir estas emisiones de CO2 en la parte del transporte. ¿Qué nos dices tú? Sí, bueno, muchas buenas noches a todos. Un gusto para mí estar con todos ustedes acá y bueno, respondiendo a tu pregunta, creo que definitivamente el transporte es uno de los principales actores contaminantes que tenemos, ¿no? Las emisiones de CO2 que los vehículos emiten, pues genera una alta prioridad para nosotros y para todos en materia de querer hacer algo. Creo que lo importante acá es dar los pequeños pasos, dar pequeños pasos para lograr grandes diferencias. Creo que si queremos avanzar hacia una descarbonización del transporte, debemos aprovechar el momento en el que nos encontramos. Actualmente hay mucha tecnología que tenemos que aprovechar. Yo veo que acá en Ecuador, yo no soy de Ecuador, pero lo que me he podido dar cuenta acá es que hay mucha más utilización de vehículos eléctricos, por ejemplo, que en otras partes de la misma Latinoamérica. Si bien ese es un paso que estamos convencidos que tenemos que ahondar y maximizar, el uso de los vehículos eléctricos está actualmente apalancado al uso personal. En nuestro caso, para el uso de vehículos netamente de carga pesada, el vehículo eléctrico es algo sumamente novedoso, al menos acá en Ecuador. Estamos intentando dar estos pequeños pasos, trayendo tecnología que nos permita generar primero la confianza en la industria de que sí se puede. Si se puede, eso nos permite establecer un plan de trabajo con miras hacia maximizar esta utilización de tecnología. Recordemos que los vehículos eléctricos, 100% eléctricos, no emiten emisiones de carbono y nos están marcando la pauta hacia lo que se viene, hacia lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, tener esa estrategia clara y como lo decía la compañera, con un objetivo claro a nivel de compañía sobre qué es lo que queremos hacer, creo que nos obliga a ir generando esas metas alcanzables hacia el objetivo final, que en el caso de Unilever es lograr el 0% de emisiones de carbono para todos los productos para el año 2039.
0% de emisiones de carbono para el año 2039. Wow, súper bien. Bueno, ven, empezamos esta primera ronda con datos muy interesantes. Mercy nos ha hablado de resiliencia. Acá nos ha dicho Fernanda que el 70% de lo que consumimos viene de pequeños productores, ¿ok? Nos estaba hablando también Leonardo del tema de que tenemos una estrategia de adaptación al cambio climático y una transversalización del enfoque de género al tema de cambio climático. Por acá nos habla en cambio Catherine sobre esta necesidad de plantear estratégicamente las metas, ¿no? En este caso tienen metas planteadas para el 2025, ¿no es cierto? Y también lo que nos habla en este caso Javier de la importancia de pensar sí en la descarbonización, en la reducción de CO2 del tema de transporte, en los pequeños pasos como menciona Javier y el tema de la parte tecnológica. ¿Ven? Está interesante este panel, así que por favor ustedes vayan planteando sus preguntas. También les recuerdo que pueden postear información de lo que estamos aquí haciendo en nuestras redes sociales, etiquetando Spol Divulga en Instagram, en X, y bueno, seguimos. Tú, Catherine, querías hacer una pregunta. Sí, o sea, lo que veo es que como entre todos los expertos veo que hay una conexión. Por ejemplo, nosotros en toda la cadena de suministro o en todo lo que hemos estudiado, la línea base de nuestras emisiones de CO2 para Nestlé, tenemos dos contribuyentes. Los principales están en la producción de leche por las vaquitas y el segundo contribuyente está nuestras plantaciones de cacao. En tercero está todo lo que manejamos en operaciones fabriles, combustibles, electricidad y demás. Y el siguiente para nosotros sigue siendo la parte de transporte. Entonces creo que estamos súper conectados y ahí hay unos desafíos interesantes, por ejemplo en la parte de agricultura sostenible, regenerativa y demás. Pero escuchaba que decías que en el tema de transporte ustedes están importando o viendo las opciones de buscar vehículos eléctricos. Sí tenía una duda desde la industria porque hemos estado buscando nosotros también o testeando y hay estos mitos de limitaciones con respecto a la capacidad de estos vehículos versus costos. Entonces, ¿cómo lo ves tú ya a nivel, digamos, industrial, pensando en replicar no uno, dos, sino lo ves posible desde las limitaciones, si es que existen, para el transporte de carga pesada y también desde el aspecto financiero, ¿no? ¿Tiene un buen payback, no tiene un buen payback? ¿Cómo lo están manejando en función de que esto sea posible para que suceda? Sí, a ver, como lo comentaba, ¿no? Hay que dar los primeros pasos, ¿sí? Es una realidad de que hay un tema de infraestructura y de tecnología en el país que nos puede limitar el poder implementar este tipo de vehículos. Nosotros como Unilever lo que hicimos fue seleccionar un nicho, por decirlo de alguna modo, ¿sí? Seleccionar un nicho, el cual nos permitió hoy en día estar utilizando 4 vehículos eléctricos. Hoy en día tenemos 4 vehículos eléctricos en los cuales nosotros hacemos la distribución de la preventa de helados acá en Ecuador, y eso lo tenemos acá en Guayaquil. Infraestructuralmente, digamos, tendríamos que ver cuáles son el tema de costos, ¿ya? Nuestra flota no es propia, ¿sí? Es tercerizada. Teníamos que hacer esa alianza con nuestros proveedores estratégicos. Y realmente fue una aventura y fue básicamente, es chévere contar con compañías que tienen nuestra misma visión porque se atreven a hacer cosas disruptivas. Entonces, en este caso, con nuestra empresa de transporte, pues hicimos la alianza y se hicieron todos los análisis financieros. Obviamente, no saliendo a hacer entregas, por decirlo a lo loco, simplemente controladas, ¿no? Controladas dentro del sector en donde íbamos a ser capaces de poder hacer esta distribución. El tema de electrolineras. Hoy en día pues no son muy comunes, al menos para el transporte de carga. Tuvimos que investigar, instalar nuestras propias electrolineras en nuestro site, en nuestro centro de distribución, ¿ya? Entonces son cosas que realmente son el primer paso. Esta implementación fue en abril del año pasado. Empezamos a rodar con nuestros primeros vehículos y este año prácticamente ha sido una prueba piloto que hemos hecho.
Ya después de un año estamos empezando a entender un poco más cómo es este negocio. Nuestros proveedores de transporte cada vez están animando más. Hay que hacer, si bien es cierto, una inversión, ¿sí? Una inversión porque es una tecnología costosa, pero realmente se está viendo que es algo que sí se puede. O sea, básicamente que sí se puede. Basta con tener una estrategia clara a corto, mediano y largo plazo. Qué importante, es algo que también ya lo mencionábamos antes, la estrategia corto, mediano, largo plazo, y creo que también aquí el tema de trabajar en forma colaborativa, ¿no? Con diferentes actores. Y ahí voy con Mercy. Mercy, tú has trabajado en tanto panels internacionales, locales, regionales, y el tema del cambio climático para ti no es solo un objeto de estudio, sino en este caso ya es un trabajo estratégico y de acción. ¿Cómo podemos describir la situación actual del país en esta parte, ¿no? Desde lo que tenemos ya investigado, desde la problemática, desde los recursos, porque como dice Javier, también necesitamos inversión. ¿Cómo ves tú el escenario del cambio climático actualmente en Ecuador? Bien. Bueno, nosotros realmente estamos sintiendo mucho de los impactos del cambio climático, además por la ubicación donde estamos. También sentimos algo que nosotros le llamamos variabilidad climática, que es algo muy fuerte, que viene de cuando en cuando, como eventos extremos, y uno de esos es el Niño. Y en eso nos afecta prácticamente a toda la dinámica económica, productiva, a la salud, a las ciudades, y por lo tanto perdemos en actividad económica, perdemos en la eficiencia de nuestras instituciones y también en los daños que se producen a las personas. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Creo que lo primero es identificar dónde están nuestras vulnerabilidades con respecto a estos temas de cambio climático. Y esa vulnerabilidad que justamente vamos a ver que es el opuesto de la resiliencia, ¿no? Debemos identificar si somos vulnerables porque tenemos una pésima gobernanza para poder trabajar articuladamente, o si tenemos una vulnerabilidad porque en los sistemas, por ejemplo, de ciudades, no tenemos un buen conocimiento de nuestros riesgos y de dónde somos más sensibles y de dónde tenemos que trabajar más para una mejor planificación urbana. Entonces, identificar esas vulnerabilidades, dónde somos sensibles, dónde estamos expuestos, dónde tenemos bajas capacidades para responder a estos eventos del cambio climático, nos ayudaría a establecer medidas que pueden ser, por un lado, unas estrategias para adaptarnos, otras para protegernos, como por ejemplo, digamos en las ciudades, vamos camino a una urbanización fuerte, ¿no? Y para después en el 2030 realmente vamos a seguir creciendo, pero miremos nuestras ciudades. El 60% o el 40% de la ciudad aproximadamente está en muchas de nuestras ciudades con asentamientos informales. ¿Qué significa eso? Que el territorio no ha sido trabajado adecuadamente, que no hay vivienda digna, que no hay servicios básicos, que no hay los sistemas que se necesitan para mantener una ciudad. ¿Y qué pasa en el momento que tenemos unos impactos de eventos extremos, de precipitaciones o de calor? Automáticamente vamos a tener ciudades paralizadas, problemas con el tráfico, efectos en la salud. Entonces, en ese sentido significa que nuestras políticas tienen que bajar, articularse a las necesidades y al entendimiento de esas vulnerabilidades locales, ya sea en el campo, para saber dónde estamos más siendo afectados por el efecto de la precipitación extrema o del calor, y en las ciudades, que es evidente que son en esos lugares de asentamientos informales, donde no hay ningún tipo de servicio básico. Entonces tenemos una realidad que lo que estamos haciendo es exacerbando esos factores que vienen por efecto del clima. Entonces, y ahí sí podemos hacer algo. Es un tema de definir qué es lo que tenemos que hacer en esas metas, en esas acciones desde la parte pública y desde la parte privada, para mirar y cómo podemos reducir esas vulnerabilidades y caminar hacia una resiliencia frente a estos cambios climáticos.
Qué importante lo que menciona Mercy de identificar estas vulnerabilidades, porque la política pública debería ir enfocada en identificar esas vulnerabilidades para poder plantear estratégicamente estas soluciones o mecanismos de adaptación. Fernanda, tú nos estabas hablando del tema de la agricultura sostenible, ¿no? Que creo que es uno de los temas que actualmente se habla muchísimo y que entra como dentro también de muchas discusiones, ¿no? Cómo mantener esta agricultura sostenible cuando quizás lo primero que debemos mantener es la alimentación también, ¿no? Para toda la población y que todos tengan acceso. Sí, efectivamente, según las previsiones de la FAO, en el 2050 seremos aproximadamente 10.000 millones de personas y para eso se necesita aumentar el 60% de la producción para alimentar a todas estas personas. Digamos que lo que se está haciendo actualmente es enfocarse en devastar bosques para aumentar las zonas de producción agrícola. Sin embargo, se están enfocando poco en lo que es mejorar la eficiencia de producción. Si nosotros consideramos cuánto producimos en toneladas por hectárea por los cultivos, nosotros estamos muy por debajo de la media regional. Para abordar esto existen muchas técnicas y estrategias, entre eso hablamos de las técnicas de agricultura de precisión o hablamos también de un concepto muy interesante. En el caso de que no sean muy prácticas de agricultura de precisión, básicamente es el uso de herramientas como drones y otras herramientas de tipo tecnológicas como Internet de la nube o herramientas de inteligencia artificial para hacer diagnósticos en cultivos. Entonces, eso es agricultura de precisión y más que todo para hacer un manejo sitio específico de lo que es, no considerar toda la producción como un lote homogéneo, sino considerar las variabilidades que se dan dentro de la zona de producción, que pueden ser por el suelo, por la textura y bueno, por muchos otros parámetros. Y como les comentaba, hay otro también enfoque que se está utilizando bastante, que es la agricultura climáticamente inteligente. Entonces, esta agricultura climáticamente inteligente básicamente se fundamenta en 4 pilares. El primero es los cultivos, el manejo de los cultivos. El segundo tiene que ver con la conservación de los ecosistemas. El tercero tiene que ver con la adaptación justo al cambio climático. Y el cuarto, al uso de herramientas tecnológicas. Entonces yo considero que el uso de todos estos conceptos que han salido últimamente podrían ayudar a mejorar esta eficiencia de producción. Y cuando decimos eficiencia en la producción, queremos decir también eficiencia en el uso de agroquímicos, quiero decir fertilizantes y pesticidas, para una producción amigable, sostenible, de conservación del suelo, naturalmente, y no contaminación también de las aguas. Entonces, esta agricultura sostenible nos permitiría a nosotros aumentar, hacer un uso de los recursos un poco más eficiente y también hacer eficiente la producción. Agricultura climáticamente sostenible. Déjame ver, el tema de inteligente, ¿no? En este caso, cultivos, ¿no es cierto? La adaptación, conservación de los ecosistemas y el último también la utilización de las tecnologías, ¿no? Ok, perfecto. Interesante este tema. Y ahora vamos con Leonardo. Evidentemente, no tener una estrategia de adaptación al cambio climático es muy importante para el país, pero ahora ¿cómo bajamos, ¿no es cierto?, el concepto de esta estrategia para poder llegar a diferentes sectores de la población, para que puedan utilizar esta estrategia para sus acciones, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo aterrizamos al ciudadano de a pie, a la gente que está en este caso en el campo, a la industria, todo, para que puedan utilizar esta estrategia y pueda también adaptarse a estos cambios? Ok. Ahí voy a profundizar un poquito más con la pregunta anterior y también con este de acá. En el Ecuador tenemos la Estrategia Nacional de Cambio Climático, donde se definen sectores priorizados tanto para la adaptación como para la mitigación. En los sectores para la adaptación tenemos patrimonio natural, patrimonio hídrico, soberanía alimentaria, agricultura, acuacultura y pesca, que es más conocido como el sector SAG. Tenemos el sector salud y el sector productivos estratégicos. Básicamente son 6 sectores en la adaptación donde se trabaja y donde se realizan estudios, por ejemplo, de riesgo climático. Eso en adaptación. Y en la mitigación tenemos 5 sectores priorizados, donde tenemos agricultura, UTSCUS, que es conocido como el sector uso de suelo, cambio y uso de suelo y agricultura y silvicultura, el sector procesos industriales, el sector residuos y el sector energía. Esos son los sectores priorizados tanto para la adaptación como para la mitigación. Entonces, bajo esos escenarios, en la adaptación se define cuál es el riesgo climático para cada uno de esos sectores. Y esto es súper importante, ahí complemento con la pregunta anterior y justo con lo que decía Mercy.
En los procesos de la adaptación al cambio climático y la mitigación, para todo proceso, para todo proyecto que nosotros debemos generar, tanto desde las diferentes carteras de estados, de los gobiernos locales, hay un punto súper importante que se llama la racionalidad climática. Si no justificamos una racionalidad climática, ¿qué quiere decir? Que justificamos técnica y científicamente que efectivamente los efectos adversos que yo estoy sufriendo es por cambio climático. Entonces, al momento de yo justificar científicamente que esos procesos se están haciendo por cambio climático, yo puedo acceder a financiamiento climático. Si no justifico científicamente que mis afectaciones son por cambio climático, básicamente se convierte en un proceso en un proyecto de desarrollo. Entonces, en ese sentido, en el tema de adaptación, obviamente identificando el riesgo climático, es donde desde el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica se han elaborado diferentes herramientas como el SPRAC, que son una herramienta que es una plataforma que es de uso público, donde están los diferentes escenarios y diferentes estudios de riesgo climático, y tenemos otras herramientas, el fortalecimiento de capacidades incluso de las instituciones mismos, que está el propio ministerio, porque es una temática nueva y que se necesita recursos también, y eso hay que ser muy objetivos y sinceros, que no, desde los gobiernos locales no tienen incluso las capacidades y el financiamiento para establecer estos estudios de riesgo climático, donde les va a permitir diferenciar cuáles son sus zonas, cuáles son sus áreas priorizadas. El tema de definir la racionalidad climática en la adaptación, porque hay un tema es adaptación y otro tema es mitigación. En la adaptación es, ok, yo defino mi riesgo climático en un área principal, ya sea una cuenca hidrográfica, ya sean los cultivos, cualquier cosa. Defino cuál es mi área, defino cuál es el riesgo climático, ok, en esta zona tengo tantos niveles de riesgo climático y bajo eso implemento medidas de adaptación, que es lo que mencionaba Mercy. Entonces, con ese proceso justificativo y científico, yo puedo acceder a financiamiento climático, y ahí es donde el Ministerio del Ambiente con sus diferentes herramientas pueden acceder para que desde los gobiernos locales puedan tener esta capacidad y puedan tener este acceso al financiamiento. Y desde la mitigación, para ir culminando, es el tema de la racionalidad climática, cuál es el potencial de mitigación, es decir, con mi proyecto cuánto yo voy a reducir de gases de efecto invernadero. Esa es mi racionalidad climática, que yo justifico que con este proceso, bajo análisis, yo calculo cuánto es lo que voy a reducir en gases de efecto invernadero, y eso es mi línea base, y con mi proyecto yo voy a hacer tanto a futuro. Entonces, eso también le permite acceder desde la mitigación, en este caso de los sectores de la mitigación, qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que voy a plantear y qué medidas. Y por eso es que ahora en adaptación les comentaba que tenemos el Plan Nacional de Adaptación, y en mitigación, bueno, en un proceso ya de este año tenemos el Plan Nacional de Mitigación, que es un horizonte 2024-2070. Es un horizonte bastante amplio, bastante ambicioso, y que el 15 de agosto de este año lo vamos a lanzar con todas las observaciones que tenemos desde los diferentes ministerios. Aquí hago paréntesis: el Ministerio del Ambiente no lanza una política pública sin tener sin considerar el órgano consultivo, que es el SIC, que es el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, donde están los sectores que pertenecen a los que anteriormente les comenté, y estos ministerios aprueban. Cuando sale una política pública, aprueban lo que se está determinando en esta política pública, porque obviamente les corresponden a compromisos de los ministerios, y de ahí se lanza, y esperamos de que en este 15 podamos lanzarlo. Ok, nos has hablado de la racionalidad climática. Me parece muy interesante para entender cómo este mapeo de actores. Déjame ver si entendí, ¿no? Un mapeo en este caso, de actores, para poder identificar las necesidades y poder, en este caso, ver si es que este grupo o este proyecto puede tener acceso a, ¿no es cierto?, un presupuesto para mitigar o, ¿no es cierto?, adaptarse al tema del cambio climático. Y la otra también, este tema de un comité interinstitucional de cambio climático, SIC, ¿no es cierto? Qué importante, ¿ok? A ver, ¿cómo están pasando? ¿Qué tal la chela científica? Bien, les veo que están disfrutando, comiendo riquísimo, gracias al menú del pop-up, ¿ok? A ver, vamos viendo aquí nosotros, eso, perfecto. Aquí, por ahí están los fans también, ¿ok? A ver, preguntas del público, a ver. Miren que tenemos, a ver, 5 speakers geniales. Acá hay otro. Ahora sí tenemos muchas preguntas. A ver, vamos por ahí, Dani. Ahí es perfecto, allá, luego acá. A ver. Yo tengo 2 preguntas. En nuestro entorno, donde tenemos, si bien se ha invertido algo en hidroeléctricas, pero hemos tenido problemas mucho de sequía, abandono del sector eléctrico, ¿qué tanto en realidad reduce la contaminación, el uso de energías eléctricas, cuando dependemos de barcazas, dependemos de igual tener energía generada a través de hidrocarburos?
Y otra pregunta es, si bien lo mencionó Fernanda, lo mencionó usted, uno de los grandes contaminantes en el mundo es la ganadería. ¿Qué otras opciones podemos describir para reducir la contaminación? Cuando, por ejemplo, existe la carne sintética que están haciendo ahora en laboratorios, están generando carne, la imprimen en 3D, que tiene exactamente los mismos sabor, textura, que es una alternativa. ¿Cómo ven estos avances biotecnológicos que existen actualmente? Ok, a ver, la primera es sobre el tema hidroeléctrico, ¿no es cierto? Y la otra es sobre el tema de la ganadería. ¿Quién quiere responder? A ver, desde el consumo energético, principalmente electricidad, si yo necesito un gigajoule para generar electricidad, o la electricidad que voy a consumir por un gigajoule, y un gigajoule generado por combustible, o sea, es abismal la contaminación, o sea, es de 5-1 aproximadamente, que el combustible siempre va a ser más contaminante. Entonces, si yo quiero priorizar desde la industria, la gestión energética que va a prevenir este cambio climático, en realidad cuando nosotros hacemos los análisis, y hablo desde la industria, me atrevería a decir la industria alimenticia en general, su mayor contribuyente no necesariamente es la parte eléctrica, es el consumo de combustibles. Ya nosotros, por ejemplo, en nuestras operaciones el consumo de combustible es más del 50%, es casi el 70%. Y lo que nosotros hacemos como estrategia es, estoy utilizando diésel, ¿qué voy a utilizar? Tenemos un plan para migrar. De ese diésel voy a pasar a gas. Incluso, y ahí mis amigos financieros son felices porque solamente haciendo ese switch, incluso tengo ahorros. Y también trabajamos con proveedores que nos dicen, yo te doy la concesión de gas por X tiempo de una licitación, entonces te pongo todo, dame el contrato por 3 años, y entonces tú ya tienes un ahorro ahí, un switch rápido, incluso tienes ahorros económicos. El siguiente cambio que buscamos es, si necesito vapor o demás, es este switch que ya pasé a gas, es cómo lo llevo a electricidad. Una limitante que sí tenemos actualmente es, yo puedo llevar toda electricidad, pero resulta que no hay electricidad. De hecho, nosotros en Nestlé buscamos el año pasado comprar directamente a hidroeléctricas la electricidad, poder ver estos que teníamos como gran consumidor, todos estos factores nosotros lo buscamos. Hasta pensamos en esta otra opción que hay de que compras una acción en una hidroeléctrica y puedes tener tu cuota de electricidad, porque nosotros buscamos que nuestra electricidad sea 100% renovable. Y sabemos que la electricidad a nivel Ecuador no solamente viene de hidroeléctrica, viene de termos, viene y demás. Entonces sí, es un desafío, lo que diría es de la industria. El mayor contribuyente está realmente en la gestión de combustibles. Lo que buscamos en la parte eléctrica es cómo disminuimos ese consumo eléctrico, y esa electricidad cómo la voy a llevar a otras fuentes de consumo. Por ejemplo, tenemos paneles. Es una realidad que si estás en la industria necesitas una gran cantidad de paneles para poder absorber toda la energía que necesitas. Pero sí también hay unas buenas opciones que tiene el gobierno de, por ejemplo, implementa 2 megavatios y te devuelve la depreciación, el doble de depreciación de esos paneles. Entonces yo creo que más que la electricidad es un juego de cuál es tu mayor contribuyente. Como digo, en la industria, al menos la alimenticia, me atrevería a decir que el mayor o el foco de atención está en el combustible. Y el combustible es contaminante 5-1 versus la electricidad. El problema obviamente de la escasez de electricidad lo estamos sufriendo todos, ¿no? Exacto, o sea, es un problema que lo tenemos todos, y lo que buscamos con respecto a la electricidad es cómo, por ejemplo, disminuir. Con este problema actual es qué tengo que hacer para disminuir el uso de generadores. Porque habrá cosas que podemos hacer, modificar los planes de producción, hacer ciertos ajustes, siendo más eficientes, pero aún así no voy a llevar mi consumo a cero. Desde la parte ganadera, igual acá está la experta, pero te puedo comentar un poco de lo que hacemos en Nestlé. Nosotros invertimos también en una cuota de profesionales donde ellos nos dicen, o son los especialistas en qué tenemos que hacer. Entonces tenemos un pool de expertos agrícolas que nos dicen cómo tenemos que sembrar, cómo aprovechamos más el agua, cómo hacemos más eficiente, por ejemplo, el consumo de pasto para las vaquitas, qué tiene que tener ese pasto, qué tipo de pasto tiene que hacer. Y el mayor contribuyente, cuando hablaba del ganado, porque nosotros lo que buscamos es la leche, obviamente, es cómo hacemos más productivo
ese terreno para el agricultor, para que la vaca se alimente bien. Buscamos que digamos, nuestros expertos les enseñen a los agricultores o les digan en las haciendas cómo tienen que alimentarlo, qué fertilizante tienen que colocar. Controlamos desde los HCC, los cloratos, los sulfatos que tiene el terreno en el que va a cultivarse el pasto para la vaca, ahí tiene que ser el especialista, ¿no? Que tiene que ser bajo techo porque no tiene que recibir mucho sol. Entonces buscamos que las vaquitas realmente estén en unas buenas condiciones, ¿no? Entonces creo que es algo que hemos hecho diferente para este punto. Ya lo que sí no tenemos todavía solución es, por ejemplo, los gases que genera las vacas, que es una realidad. Entonces, pero la alimentación es sumamente importante, por eso es que buscamos que la alimentación sea la mejor, y ahí, bueno, le dan sal y demás. Ahí la experta puede comentar un poco más, pero tenemos un plan con expertos para eso, porque hay que enseñarle a nuestros agricultores buenas prácticas. Sí, gracias. Bueno, soy agrónoma. Por si acaso. No, efectivamente lo que comentas, todo radica en el manejo eficiente de los recursos, ¿no? Se pueden utilizar muchas herramientas tecnológicas para hacer el manejo eficiente de estos recursos, sobre todo para el pasto, y esto puede influir naturalmente en la emisión de los contaminantes, ¿no? Sí es muy importante, pero que el productor conozca, sea que hay un problema, sea que se está impactando negativamente al ambiente, y también que ellos conozcan herramientas tecnológicas o aplicaciones de prácticas sostenibles para la producción, para que pueda contribuir a mejorar un poco el tema. Entonces, bueno, lo has mencionado bastante bien, creo. Sí, bueno, yo diría que hay que enfocarse más en la eficiencia de la producción. Así como les interesa a ustedes, también a nosotros, eficiencia de la producción. Nosotros tenemos que mejorar lo que estamos produciendo por hectárea, y esto lo hacemos a través de un mejor manejo de los recursos que tenemos y ayudándonos un poco con herramientas tecnológicas. Sí, gracias. A mí me gustaría complementar un poco con eso, que efectivamente la eficiencia se hace con el conocimiento de cómo hay que manejarlo, las mejores técnicas. Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno recorre el campo, cuando uno habla con la gente, ahora estamos trabajando en Galápagos y hablamos con la gente, el problema es que hay unas capacidades muy limitadas. La gente trabaja en el campo haciendo mucho esfuerzo sin el conocimiento del sistema, y por lo tanto es bien contraproducente porque no saben cómo tienen que aplicar los fertilizantes, cómo tienen que manejar el agua, en qué proporciones. Se confunden mucho con esto de los cambios de las estaciones, que un cultivo no entra en la época porque la temperatura cambia, porque la lluvia no llega y la floración viene después. Entonces hay un montón de desconocimiento porque no sabemos bien. Entonces ahí yo creo que hay un tema súper importante y que se deja de lado. Es la gestión del conocimiento del sistema para poder trabajar con el agricultor en el campo. Ejemplo, en Galápagos ellos dicen literalmente, el clima está loco, no podemos trabajarlo, y entonces están trabajando con invernaderos para poder controlar, ¿no?, un poco la climatología, usando sensores, usando un tipo de tecnología de bajo costo que se puede utilizar y que pueden utilizar dentro de su sistema. Pero el tema es que muchas veces copian o traen esquemas que vienen de la sierra o de otro lado y lo implementan ahí, y no están en el contexto, y se produce lo que se produce ahí es que la casita de invernadero me está cocinando y me está liquidando el tomate, el pimiento, las hortalizas que tengo ahí. Entonces ahí esto es lo que llamamos los procesos de mala adaptación, porque no ha habido un acompañamiento. Entonces, ¿a qué abogo yo? Abogo que necesitamos trabajar con los agricultores, con la gente de las ciudades, con la gente que está trabajando día a día en estos procesos productivos para mejorar eso, porque lo que se viene, que es estos procesos locos del clima y que van a producir un montón de cambios, necesitan entenderse para poderse manejar, necesitan monitorearse para poder enfrentarle. Vamos a necesitar cada vez más sensores que nos digan algo, pero alguien tiene que interpretarlo.
las universidades, las instituciones públicas vamos a tener que acompañar a todos los niveles y poner nuestro conocimiento al servicio de eso. Extensionismo, capacitación, fortalecimiento de capacidades, saber cómo utilizar esas herramientas, porque si no, de nada nos sirve tener el mejor software y las mejores cosas si no sabemos cómo usarlo. Entonces creo que hay que hacer mucho de eso y hay que llegar a esos niveles. Sistemas de alerta vamos a necesitar irremediablemente para casi todo. Una alfabetización tecnológica. Tenemos más preguntas. A ver, dime, Mafer. A ver. Rapidito, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice la doctora Mercy. Creo que aquí es un tema muy importante hablar de la democratización del conocimiento. Creo que es sumamente importante y el rol que representa la universidad en la sociedad, ese fortalecimiento, debe haber un fortalecimiento de esta vinculación entre universidad y comunidad, porque nosotros trabajamos bastante con pequeños productores, pero creo que necesitamos hacer mucho más todavía. Y bueno, más colaborativo. Gracias. Buenas noches con todos. Tengo una pregunta directamente para la industria. ¿Cómo se puede, o sea, cuáles son si bien se hacen proyectos de seguimiento y control ambiental, pero qué alternativas como empresa ustedes han implementado, por ejemplo, en Nestlé, en Unilever, entiendo, no sé, paneles solares, reutilización del agua, o sea, ¿y cuáles han sido los beneficios que ustedes han visto durante ese tiempo? Y la otra pregunta es, ¿cómo llegar a la alta gerencia, a la alta dirección, diciéndole, estos proyectos es un ahorro, es un beneficio, pero sabiendo que la inversión al inicio va a ser realmente alta? Esa es mi pregunta. Las dos. Ok, bueno, desde el lado de Unilever, por ejemplo, te puedo dar unos ejemplos en las plantas de producción, por ejemplo. La planta de producción de helados utiliza dentro de sus procesos temas de calentamiento de agua para generar vapor y hacer pues sus procesos de producción. Unilever está, digamos, cambiando este proceso de utilización del agua, a calentarla para que evapore. Está aprovechando las nuevas tecnologías que existen para trasladar ese calentamiento más hacia unos conductos eléctricos o tecnología eléctrica, la cual te permite realizar el mismo proceso pero desechando el sistema de combustión regular para trasladarlo a uno 100% eléctrico. Básicamente con eso se ha logrado reducir el 40% de las emisiones de carbono en la planta de producción de helados. Otro ejemplo es, digamos, Unilever en el tema del consumo de energía eléctrica tiene Unilever consume energía eléctrica claramente, ¿sí? Pero las emisiones que emite Unilever en consumo eléctrico son cero. ¿Por qué? Porque Unilever también actualmente compra bonos de emisiones de CO2, ¿sí? ¿Qué son estos bonos de emisiones de CO2? Es lo que te certifica de que por X toneladas de CO2 que tú consumes al comprar este bono, tú te certificas con que ese dinero va a ser utilizado para realizar reforestaciones, por ejemplo. De esa forma, la emisión que tú estás generando la compensas con esta reforestación. Entonces son ejemplos claros y básicos que al día de hoy nos permite decir que Unilever emite cero emisiones de CO2 por uso de energía eléctrica. ¿Ya? No recuerdo la otra pregunta, pero no sé si tú quieres. Gerencia, como convencer a la gerencia de invertir. Claro, mira, como lo mencionábamos, Unilever tiene objetivos, Unilever y todas las empresas, creo que tenemos objetivos claros de sostenibilidad y creo que ese es el primer paso. Una empresa tiene que ser
tiene que estar en sintonía con los problemas actuales que involucran el cambio climático. Entonces, al menos Unilever globalmente ha designado un roadmap con objetivos claros en temas de sostenibilidad, que es como lo comentaba hace un momento. Al 2039 debemos de emitir 0 emisiones de carbono para el 100% de nuestros productos. Una vez tenemos claro ese objetivo, inclusive son nuestros propios directivos y líderes los que nos incitan a buscar nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas para lograr ese objetivo. ¿Sí? No, sí, justo hablamos acá de que primero es la convicción, ¿no? Y hablando desde la pequeña industria, porque digamos la multinacional está súper estructurada y tiene unas políticas claras que pueden nacer desde Ecuador o de la sede que sea Suiza, etcétera. Pero desde la empresa local, primero, lo más difícil es hay que ser y parecer y tener convicción. Primero es, yo voy a hacer esto y me comprometo a hacerlo. Entonces, si quiero ser un referente, quiero hacer algo por el cambio climático, no solamente es parecer, sino tengo que establecer mi plan. De cómo convencer a la alta gerencia, bueno, si esta iniciativa empieza desde la alta gerencia es porque está convencido. Si nace de abajo hacia arriba, porque quiero convencerlo de algo, es un poco más complicado. Porque cuesta, ¿qué es lo que pide la gerencia? Es cuánto cuesta, el payback, cuánto te va a costar y qué me vas a dar. Entonces, el primer paso, creo yo, en la empresa local o en la pequeña o mediana industria es encontrar esos quick wins y decirle, esto está funcionando. Por ejemplo, tienes lo más básico, tu papel, tu cartón es, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos reciclando, ¿qué puedo obtener? No voy a obtener millones, pero ese centavo, ese dólar es algo extra. Y te digo algo, que nosotros tenemos un programa súper chévere que se llama Postconsumo. Nuestros más de 1000 colaboradores en Nestlé tienen un compromiso de llevar residuos de su casa a nuestras operaciones y nosotros los reciclamos. Venimos con un crecimiento cada año. Empezamos con el primer año que lanzamos este programa, fue hace 4 años. El primer año tuvimos ni siquiera 1 tonelada. Hoy nuestro objetivo son 20 toneladas de residuos solamente traídos por los colaboradores. Entonces ellos llevan su cartoncito, nosotros lo pesamos, tenemos un esquema de reconocimiento y lo que nosotros hacemos es ese cartón que pudo haberse ido al relleno sanitario, yo le voy a dar una segunda vida porque mi planta no genera ningún residuo al relleno sanitario, entonces estoy ahorrándome ese CO2. Entonces, hay que, creo yo, desde la pequeña y mediana empezar con esto. Lo que te decía, nosotros en una planta consumíamos 100% diésel. Este año está trabajando a gas. Dentro de 2 años o máximo 3 empezamos la transición para que trabaje con generación de vapor a través de calentadores eléctricos. Porque vemos que hay ahí también un beneficio económico. Entonces tenemos un mix de proyectos. Entonces la primera parte que te digo es un poco más difícil cuando hay que convencer de abajo hacia arriba, pero estas propuestas donde decimos, vendo lo ambiental, pero también tiene un payback detrás, son interesantes. Entonces buscas ese equilibrio entre la inversión y cuánto te va a retornar. Luego, pues que ya esto está más avanzado, que es por convicción, es mucho más fácil porque dices, a ver, yo estoy comprometido en hacer esto. Tengo que reducir mi plástico virgen en 1/3. ¿Qué necesito invertir? ¿Qué máquinas tengo que traer? ¿Qué necesito cambiar? Entonces, creo que es eso de mi experiencia que te puedo compartir. Es como empezar por ahí, por la pequeña o mediana, si es que hay que convencer de abajo hacia arriba. ¿Qué obtengo yo a cambio? Y hay muchísimas cosas que hacer, ¿eh? Ok, perfecto. Por acá tenemos otra pregunta. Voy a tratar de centrarme porque la verdad es que tengo muchas cosas en la cabeza y muchas cosas que preguntar. Unas cosas que me preocupan, por ejemplo, son los planes de remediación. Siempre se critica a las grandes empresas porque yo qué sé, por ejemplo, grandes plantaciones de palma, que sabemos el efecto terrible que le hace a los suelos, cómo se recuperan, qué planes tienen para eso. Luego tenemos cosas como, por ejemplo, el rol del gobierno en todo eso en cuanto al control, porque si bien es cierto, las grandes empresas ya tienen políticas de sostenibilidad o algo quieren hacer al menos, no solamente se lavan la cara como muchas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las que no tienen los recursos para hacerlo? ¿Cómo interviene el gobierno? ¿De qué manera el gobierno puede empujar? Y luego está el gobierno mismo cuidando nuestros recursos frente a las amenazas que se vienen, qué sé yo, por ejemplo, con la devastación de manglares, ¿no? Cuando hablamos de que no hay esa protección de vida que deberíamos tener,
y cómo se remedian esos problemas. O sea, cómo son estos roles que juegan en la sociedad desde la industria y desde la comunicación, bueno, desde la regulación que tiene que haber desde el gobierno. Sí, bueno, respondiendo un poco también incluso desde la parte de cómo podemos nosotros contribuir a la industria. Creo que es de conocimiento público de que actualmente el Ecuador está pasando por el Ecuador Carbono Cero, que es el programa de Ecuador Carbono Cero, que es un proceso bastante interesante. Ha habido, y eso hay que decir también objetivos, ha habido mucha controversia con el tema de los bonos de carbono, con el tema de las certificaciones de los bonos de carbono, con el tema de la compra y venta de bonos de carbono, ¿no? Simplemente ahí paréntesis, en el tema, como ustedes saben, en Ecuador, por el artículo 74, cuando estamos hablando de servicios ambientales, Ecuador no puede transar servicios ambientales. En el sector USCUS, que es el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Pero desde el programa Ecuador Carbono Cero, nosotros en las 3 fases que son de cálculo de huella de carbono, reducción de la huella de carbono y neutralidad, es la parte donde el gobierno quiere también incentivar a la empresa privada y a cualquier organismo, ya sea nacional o internacional, a ser parte de este proceso. Entonces, esa es la idea de poder, desde el gobierno también hay ese apoyo a la empresa privada para que pueda ser neutral en sus emisiones de gases de efecto invernadero y también a su vez puedan apoyar iniciativas de compensación como tal, ya sea en la reforestación, restauración, ya sea, perdón, ya sea para temas de energía. Entonces, por ejemplo, en el proceso, en el programa Ecuador Carbono Cero, en la fase de cálculo de la huella de carbono, simplemente es que la empresa, bueno, no simplemente porque sí es un proceso bastante arduo realmente, ya sea a nivel empresarial o a nivel de producto, como se calcula la huella de carbono, es que pueda calcular. Pasado esto, siga una siguiente fase que es la reducción de los gases, la reducción de la huella de carbono con sus diferentes iniciativas que establezca dentro de la empresa o dentro de la cuna a la sepultura de ese proceso como tal de la empresa. Y la última fase, que es la neutralidad, que es que si no pudo reducir la totalidad de su huella de carbono, entonces puede compensar. Y al momento de tratar de compensar, hay este portafolio de iniciativas que ahí es donde están mapeados pueblos y nacionalidades indígenas, diferentes actores de la empresa privada también, donde, ok, levantan la mano y dicen, si tú quieres compensar, aquí tengo estas UCEs que le denominamos nosotros, unidades de carbono equivalente, tú puedes compensar con mi proyecto y así me ayudas a retribuir también las acciones que yo estoy haciendo en territorio. Entonces es una fase que ahora nosotros estamos trabajándola arduamente. Es un proceso, ha sido un proceso bastante complicado porque el Ecuador, al igual que otros países de la región, están pasando por este proceso. En el Ecuador nosotros nos retribuyen, por el articulado del 64 de la Constitución, nosotros no trabajamos con bonos, con venta de bonos de carbono, sino trabajamos con la retribución que le hacen al país por establecer, por ejemplo, procesos de conservación. Nosotros nos retribuyen, no nos pagan por el servicio ambiental, sino nos retribuyen por mantener los recursos naturales ahí y por el stock de carbono. Eso es algo súper importante. Con nosotros estamos contribuyendo con la empresa privada, articulando, y obviamente en la parte de estas restricciones, sí, efectivamente desde el Ministerio del Ambiente se está trabajando para que, porque esto también son afectaciones que complican más el cambio climático, ¿no? Entonces, desde el Ministerio de Ambiente se está trabajando arduamente desde la Subsecretaría de Calidad Ambiental, desde la Subsecretaría de Patrimonio Natural y desde la Subsecretaría de Cambio Climático, que pertenecen al Viceministerio de Ambiente, y obviamente también a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que pertenecen al Viceministerio de Agua, de forma articulada para dar respuesta a estas problemáticas que actualmente se están dando. Ok, qué interesante la última parte que mencionabas con el tema de poder trabajar con las comunidades, ¿no es cierto?, para poder aportar, ¿no es cierto? No puedes reducir totalmente de forma cero, pero se trabaja directamente, en este caso, con proyectos muy locales, ¿ok? Más preguntas, estamos ya llegando como a la parte cierre de la chela científica. ¿Cómo les va? A ver, salud, otro salud, por favor, por la chela. Salud, salud, salud con el público que nos sigue. Perfecto, perfecto, salud. Tenemos eso, hay que tomar, exacto, Mercy, es la chela científica. Oye, ok, a ver, vamos. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público? Acá al fondo. Al fondo, al fondo. Ahí, acá a este lado tenemos dos. Para allá. Al fondo y luego con Jonathan.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Interesante la charla que han llevado a cabo hoy día. Sí quisiera hacer una acotación. Hay un término, antes de venir a la charla me informé un poco, y hay un término que se llama el ciclo agua, energía, alimentación. Para producir alimentos y carnes necesitas agua, y para producir agua necesitas energía. Y eso provoca obviamente un estrés hídrico tanto para el sector público y privado. Y mi pregunta era un poco direccionada hacia Leonardo. Digamos que, ¿qué incentivos le das a la parte industrial para impulsar esta política de carbonización cero? ¿Y qué recibe la industria a cambio para proyectar ese beneficio para todos? Sí, yo creo que va relacionado a lo que anteriormente conversaba, ¿no? Siempre desde la parte privada están también siendo, nosotros lo llamamos en el ministerio los proponentes, los implementadores, perdón, los que llevan estas iniciativas a este portafolio, y con estas iniciativas ellos también pueden alzar la mano y poder ser retribuidos también por las acciones que están haciendo. En el Ecuador todavía no se ha llegado a una primera compensación. Esperamos hacerla a inicios del próximo año, porque les digo, ha sido un proceso bastante complicado, pero lo estamos trabajando arduamente, y esperamos de que la primera compensación a nivel nacional se la haga en diciembre o a principios del próximo año, y ahí van a recibir una retribución económica tanto del proponente como el proponente, que es esta persona que dijo que no puede neutralizar y que necesita unas unidades de carbono equivalente, y el implementador, que es la empresa también privada desde el otro lado, que levanta la mano y dice, esta es mi iniciativa y con esto también tú puedes ser neutral. Entonces ahí va a haber una transacción económica. Va a haber una serie de tecnicismos dentro de este proceso donde el ministerio es un veedor, quien hace la transacción es el proponente con el implementador, pero la idea es de que sea transparente, que cumpla con salvaguardas ambientales, sociales, que cumpla con un plan de distribución de beneficios de todo, dónde van a ir los recursos, a dónde se van a distribuir los recursos, con qué actores, cómo estos actores van a distribuir los recursos a nivel interno, ya sea, como te digo, con pueblos y nacionalidades, con comunidades, con actores claves, que esto al fin de cuentas va a ser una inversión que se va a definir o que se va a implementar tanto en temas de restauración, reforestación, en temas de agricultura sostenible, en temas de transversalización de los enfoques de género para que las mujeres también participen en los roles dentro del proceso de la implementación de proyectos. Entonces, hay algunas iniciativas que se están trabajando desde el ministerio y que esperamos que en lo posterior ya podamos tener la implementación para que sea un poco más reflejado. Buenas noches. Es un par de preguntas. La primera, ¿qué hemos aprendido del trabajo con páramos en temas de secuestro de carbono y cómo podemos retribuir esa experiencia en temas de adaptación y también secuestro de carbono en las otras regiones naturales del país? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de trabajo en los siguientes años en el perfil costero en temas que van de la mano con erosión costera y también la conservación del manglar, que tienen un doble propósito? También tienen el uso de proteger la costa, reducir la erosión costera, generar medidas de ingeniería soft para la protección también de esas importantes áreas y también del secuestro del carbono. Gracias, Jonathan, por tu pregunta, y realmente nos das la oportunidad de hablar de los servicios ecosistémicos y de algunos de estos elementos de la naturaleza que han estado ahí y que realmente tenemos que apreciarlo. Hablamos de los manglares, hablamos de ciertos bosques secos, hablamos de los humedales, ¿no? De todos estos ecosistemas que están ahí y que tienen propiedades muy importantes para la resiliencia de los seres humanos, para la resiliencia de las ciudades, para la resiliencia de la agricultura. Entonces, en el caso de la zona costera específicamente, ¿qué es lo que creo que tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta que las zonas costeras están siendo bastante amenazadas, tanto por los eventos climáticos que vienen justamente de la atmósfera y del océano, pero por un
desequilibrio en el crecimiento no planificado, con una infraestructura de hormigón por todos lados que va arrasando con todo lo que son los humedales, los manglares, las dunas costeras, y entonces realmente tenemos que volver la mirada hacia estos ecosistemas para recuperarlos, para restaurarlos, para incorporarlos en el paisaje y en la perspectiva de nuestra vida y nuestro desarrollo con estos sistemas. Entonces, en ese caso, al entenderlos, cómo funcionan y cómo incorporarlos en nuestra planificación del territorio, creo que va a ser clave, ¿no? Y hemos trabajado limitadamente, tenemos todavía limitado conocimiento de lo que está pasando, y creo que es importante trabajar en eso. Pero yo quisiera tomar también un poquito de las lecciones del COVID. Cuando vino el COVID, muchos de nosotros estuvimos encerrados en nuestras casas, cocinándonos, porque además hubo unas temperaturas de las más altas de los últimos 40 años. Y estábamos ahí con unos niveles de estrés mental, ¿no?, de depresión terribles por todo lo que pasaba. ¿Qué fue lo que ayudó a mucha gente, no solamente aquí, sino en todo el planeta? Fue regresar a la naturaleza, los que pudieron regresar a los bosques, al agua, para poder recuperar un poco de esa resiliencia que tenemos los seres humanos al estar en contacto con esa naturaleza, y para poder también reducir los impactos de ese tremendo efecto que teníamos por esta amenaza biológica grande, pero también por las amenazas climáticas que vinieron al mismo tiempo. Entonces, el mensaje para mí es: tenemos que restaurar y tenemos que volver a mirar estos ecosistemas que nos van a mantener y que son los únicos realmente que nos van a permitir pelear muy fuerte frente a todos los eventos o todos los impactos que viene el cambio climático. Cuidar los ecosistemas, yo creo que es lo que he mencionado, y creo que cuando hablábamos igual en la chela científica sobre el tema de cuidar nuestra casa, hablábamos de esta necesidad de identificar el impacto que tienen en estos entornos donde vivimos. Ok, vamos cerrando la chela científica. Yo les voy a pedir a cada uno de nuestros speakers que piensen en una última intervención que está enfocada desde la educación, desde la comunicación, porque tenemos una pregunta más. Ok, perfecto. A ver, por acá tenemos una pregunta más. Y acá tenemos, bueno, ya ven, se animan al final, por favor, ¿qué es esto? A ver, ya, por aquí, vamos por acá, luego acá y acá. Les pido que seamos como puntuales. ¿A quién va dirigida la pregunta? Para que hagamos rápido. Bueno, son más bien unas reflexiones y un planteamiento de un reto. Hemos hablado durante toda la noche de adaptación, de mitigación, pero yo también he encontrado ahí algo que no se ha dicho, pero que está explícito, que es más que adaptarnos, transformarnos. La industria, la academia, el gobierno. Todos en un proceso de un sentido común para generar una gobernanza. ¿Cuál es el paso siguiente desde la industria, desde la academia y desde el gobierno para llegar a un proceso de transformación social? Se mencionaba el COVID. Todo el mundo decía, queremos regresar. Es decir, queríamos volver al 2019, queríamos borrar esa experiencia y no hubo un aprendizaje que nos transformara como una mejor sociedad. ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo diferente para abordar estos retos que nos impone el clima, que nos impone esta escasez? Ok. Perfecto. Les voy a pedir que esto lo incluyan entonces en este cierre de cómo generar la transformación social desde la industria, desde la academia, desde la empresa. A ver, acá tenemos acá y acá. Allá y luego acá al lado derecho. Ajá. Bueno, haciendo un alcance a lo que dijo Mercy, el 65% de las exportaciones no tradicionales del Ecuador provienen de las zonas marino-costeras. Si aumentamos al turismo podría llegar al 70%. Las zonas marino-costeras son las zonas que pueden ser más afectadas por el tema de cambio climático. Estas actividades repercuten casi al 75% de la población como empleo directo.
Y mi pregunta, bueno, un poco por mi experiencia, siempre viene esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo para no resolver, sino qué estamos haciendo desde el gobierno, la academia o la empresa para hacer un llamado de atención sobre este fuerte impacto económico y social que puede estar llegando? Claro, es muy bien el tema de mitigación, el tema de adaptación, pero hay un tema muy estructural que a mi manera de ver no se está dando la prioridad que se debe dar. Nada más. Ok, creo que también podemos irlo incluyendo en esa conclusión porque va también de la mano con el tema de la transformación social. ¿Acá? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo van? Más que pregunta, un comentario nada más como para agregar. De todo lo que hemos estado hablando en este momento, que es muy importante, creo yo de que también debe ponerse ahí en la mesa, y para que todos los que comenzamos a hablar de cambio climático debemos tener en cuenta es de que cuánto cuesta esto. Porque hablamos de medidas de adaptación, de mitigación, políticas, planes, pero ¿cuánto cuesta? Es siempre la pregunta al final. Entonces, es importante también, creo yo, poner sobre la mesa el hecho de que se van a abrir oportunidades. Hay organismos que están apuntando al financiamiento climático, a las finanzas sostenibles, finanzas climáticas, en donde las empresas privadas, si construyen sus proyectos de una forma verde, azul, por llamarlo así, podrán tener acceso a esas inversiones, por también llamarlo así, de manera preferencial. Entonces, eso creo que también es súper importante tenerlo en cuenta, porque al final eso da una ventaja y también un incentivo, porque el hecho de que yo tenga acceso a un financiamiento prioritario, porque lo he pensado distinto y no la típica estructura gris, eso creo yo que también hay un ganar-ganar. Eso nada más. Gracias, qué buena reflexión con el tema de cuánto nos costaría, el tema de la transformación social, y acá también era la pregunta de, bueno, ¿cómo lo hacemos para seguir trabajando en este equipo? Les voy a dar tiempo para que vayan pensando en esa conclusión, y hasta eso voy a pedirles, recuerden que tenemos nuestra encuesta para que ustedes puedan llenar con los datos más importantes que les ha parecido de la chela, los speakers que nos han acompañado esta noche, cómo podemos mejorar, y voy a entregar los 3 premios de la noche, ¿ok? A ver, voy a hacer 3 preguntas de lo que han hablado aquí nuestros speakers. A ver, voy con la primera pregunta. La primera pregunta que me llamó muchísimo la atención, que estaba aquí pensando lo de lo que nos decía Fernanda, la agricultura climáticamente inteligente tiene 4 componentes. ¿Cuáles son esos? A ver, que no están atentos. Agricultura climáticamente inteligente. Tenía 4 componentes. No tenía nube. Era sin nube. A ver. Eso. Yo ya voy a pasar la lección, muy bien. A ver, nadie. A la 1, a las 2, a las 3. Tiene 3 componentes, ¿no es cierto? Que son los cultivos, los ecosistemas, la adaptación y la tecnología. Por favor, no se olviden. Así es, ¿verdad, Fernanda? A ver, vamos con la segunda pregunta, a ver si se ganan uno de los premios de la noche. Una de las estrategias que tiene actualmente el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Mencionó algunas estrategias que tenemos. A ver, acá. No, a ver. La estrategia de adaptación climática. Sí, ¿no? Sí, perfecto. A ver, por favor, acá un premio para acá al fondo para Suani. Te ganaste una cerveza, Suani. Muy bien. Había una meta que tenían como Nestlé, ¿no es cierto? Para el 2025, ¿cuál era la meta? Eso. A ver, ¿cuáles eran las metas que tenía Nestlé? La del 2025 al menos. Sí, 20%, ok, por favor, acá el segundo premio. Es el 20% de reducción de emisiones de CO2, ¿no es cierto? 20% de la reducción de emisiones de CO2. Perfecto.
verdad. A ver, ¿cuál es el porcentaje del consumo que tenemos, ¿no es cierto? Y de los productores, pequeños productores que tenemos. Sí, ¿cuánto? 70%, por favor. Si es verdad, ni termino la pregunta y ya está, pero son porque esos datos les han llegado. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Vamos a escuchar entonces en esta última intervención a cada uno de nuestros speakers, haciendo un corolario de lo que hemos hablado, ¿no? De esta necesidad de poder saber cómo llegar a todos los niveles de la población, cómo generar la transformación social, cómo saber, perfecto, identificar, sí, nos va a costar, pero quizás el costo no es solo económico, sino también es un costo derivado de muchas otras cosas, y luego cómo hacerlo. Así que voy a empezar por Javier. Ok, creo que para querer hacer un cambio en todo este tema del cambio climático, valga la redundancia, es esencial de que las personas, y creo que lo mencionaron acá, conozcan un poco de qué es el cambio climático, cuáles son los impactos que genera el cambio climático, qué es lo que está generando este cambio climático. ¿Sí? En la medida en que podamos utilizar o en la medida que lo podamos dar a conocer a las personas, fomentar el conocimiento de las personas, vamos a poder crear conciencia en las personas, ¿sí? Porque es importante crear la conciencia en las personas y el conocimiento, porque esas son las herramientas que van a fomentar el cambio, justamente, o la transformación que hablábamos por allá. No podemos pretender hacer algo diferente si ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, creo que lo básico aquí, o lo primordial, es que la gente conozca, que la gente sea consciente del impacto y que a partir de eso pues pueda ser parte de la transformación. Y pues nada, creo que aprovechar también, agradecer el espacio con todos los asistentes a este evento. Sin duda fue bastante interesante tener esta oportunidad. Sin duda también respondiendo o tomando las palabras del cuál va a ser el costo para lograr hacer esto, realmente va a ser mucho. Sí, pero rescato lo que se dijo al inicio, y es que y es como en la vida, ¿no? Uno no puede pretender correr si ni siquiera sabe caminar. Creo que no podemos atacar al 100% del problema si no empezamos por lo básico y empezamos con pequeños pasos. Creo que la constancia es la que nos va a hacer llegar a nuestra meta. Y como empresa creo que lo que necesitamos es justamente desarrollar o fomentar estos espacios de educación. De hecho, acá con la SPOL, Unilever tiene ya un bootcamp que habla de sostenibilidad, y donde estamos enseñándole a las personas y a nuestros proveedores temas de sostenibilidad. Creo que tenemos que tener políticas de sostenibilidad e inversión en tecnología. Creo que son de los pasos básicos que, al menos como industria, creo que somos responsables de llevarlas a cabo. Ok, perfecto. Un aplauso, por favor, para Javier. Es importante, sí, si no conocemos, ¿cómo vamos a saber cómo actuar, verdad? Con eso nos quedamos. María Fernanda. Bueno, sí, desde el punto de vista que yo trabajo con pequeños agricultores a escala local y naturalmente estando de acuerdo con las palabras del compañero, sí, creo que una cosa muy importante es la democratización del conocimiento. Sí, creo que es muy, muy importante a la base, sobre todo los agricultores, que básicamente son los que producen lo que consumimos. Y también mencionando algo que el público dijo, es que el costo yo no lo vería tanto como un costo. Yo creo que es una inversión. Se necesita una inversión muy fuerte, continuar invirtiendo, y aquí veo que se debe fortalecer esa
colaboración que hay entre la empresa privada, la academia, el público, porque a la base de todas estas políticas siempre están las personas que producen, ¿no? Digamos que el nivel productivo exactamente. Entonces yo creo que sí, ellos deben conocer sobre estas temáticas, deben formarse, deben fortalecer estas habilidades o estas capacidades para que en un futuro nosotros podamos implementar acciones positivas y que contribuyan al cambio climático. Muy bien. Un aplauso para Fernanda Calderón. El tema de la democratización del conocimiento es vital y poder llegar a diferentes esferas, ¿no es cierto? Y poder transversalizar este conocimiento. Vamos a ver qué nos dice Catherine. Gracias. Bueno, yo voy a dividir como esto en dos partes, ¿no? La primera, a título personal, como Catherine Toledo, es siempre podemos hacer algo. Y si ahorita no lo estamos haciendo desde casa, es porque definitivamente no aceptamos que existe el problema. Y el problema está en ese aumento de temperatura que decía el clima está loco. O sea, el clima está loco no solo en Galápagos, el clima está loco acá en Guayaquil, que tengo frío, que tengo calor, que etcétera. Entonces, es empezar a pensar y hacer algo, ¿no? Entonces, es de lo que yo puedo accionar en casa. ¿Sí? Y no para que levantemos la mano ni hagamos juicios de valor, pero ¿cuántos reciclamos en casa? ¿Cuánto estamos apagando el aire acondicionado cuando no lo necesito? Entonces, es también qué hacemos como individuos desde lo que está a mi alcance. Cuando me preguntaban qué quieres que vaya en la cartilla para la presentación, yo decía, bueno, yo tengo que hacer pequeñas cosas, pero esas cosas tienen que ser consistentes. Entonces, y si yo voy a cepillarme los dientes y cuando estoy cepillándome tengo la llave abierta, entonces desde mañana cierro la llave, me sigo cepillando los dientes y ya, ahí tengo mi granito de arena. Entonces, pequeñas acciones, pero que estas acciones sean consistentes. Si voy a reciclar, no empiezo por todo, empiezo con el cartón, por el plástico, a lo mejor me gano unos centavos ahí y en ese plástico que le vendo al reciclador del barrio le ayudo también a que él aumente su negocio, ¿no? Porque de eso va a vivir. Entonces es esas pequeñas acciones desde que nosotros estamos en casa y podemos hacer diferentes. Realmente si no lo estamos haciendo no solamente es problema de la industria, no es solo problema del Estado, es de cada uno lo que tienes haciendo en casa. Y ahí sí comparto un tema del conocimiento, no es las escuelas o la casa, cómo nos están infundando estas pequeñas prácticas que puede sonar a nada, pero aportan. Ya va sembrando eso de, uy, tengo que ahorrar la electricidad, o estoy preocupada porque no hay electricidad en el Ecuador, entonces ¿cómo yo estoy contribuyendo? Entonces es también desde el conocimiento que pongo desde que el niño está chico, va al jardín, al colegio, en la universidad. Y ya hablando del tema de la industria, a mí me gusta mucho algo que nosotros manejamos, ¿no? Porque una cosa es el cambio climático y nosotros nos focalizamos en tres aristas. Es el individuo, la comunidad y el planeta. Dentro de estas tres aristas nosotros obviamente hacemos un trabajo en cada punto. Creo que podemos seguir haciendo más. No en todo tenemos un payback, todo lo que inyectamos tiene algo a cambio, pero es porque nosotros lo hacemos por convicción. Es parte de nuestro ADN en Nestlé, toda la parte medioambiental, preocuparnos por la comunidad. Y a mí si hay un plan que de todos los que tenemos, que es hermoso, es Plan Cacao, que llevamos trabajando hace más de 14 años, donde hemos visto que el agricultor antes sembraba su pepita de cacao y de ahí salían 10 kilos, me estoy inventando, ¿no? Y ahora por hectárea ya ha llevado más del 50% y uno los ve crecer. Y no es porque le hemos dicho, páguese usted el curso para que aprenda a sembrar el cacao, es porque nosotros hemos puesto las personas que le enseñan a cómo tiene que sembrar el cacao y ahora hay nuevos términos de agricultura regenerativa y demás. Entonces, nosotros como industria estamos apoyando eso. Si podemos hacer más, la respuesta es sí. ¿Cuánto nos va a costar y si estamos dispuestos? Estoy segura que estamos dispuestos. No podemos, porque al final de todo, la industria también no solamente desembolsa dinero. La industria también tiene que ganar dinero. Si las ventas van mal, por más compromiso que tengamos, es como en casa. Tenemos que apretarnos y arroparnos hasta donde nos dé la cobija y lo mismo pasa en la industria. Creo que sí hay, como digo, es un tema de convicción.
hay que hacer mucho más. Creo que la conexión entre la industria y el Estado es bastante escasa. Creo que hay una visión que tiene el Estado entendiendo ciertas necesidades, y desde la industria nosotros buscamos quizás algo más agresivo, llegar a esa neutralidad, y a veces lo tenemos que hacer un poco aislados, porque obviamente los temas de país, cambio climático, economía, educación, son 500.000 variables, pero tenemos que movernos en función también de lo que podemos dar. Si la industria puede dar más, pues hay que dar. Y definitivamente el cambio climático va de la mano en el desarrollo en la comunidad. No puede ser, como digo, aislado. Si estoy trabajando en una industria, ¿qué está pasando con mis vecinos? Estoy contaminando a mis vecinos, estoy descargando aguas hacia algún río que no está yendo en buen estado. Entonces, creo que es un conjunto de cosas. La verdad, a mí me encanta el tema, pero yo sí creo que considero algo a trabajar son en esos 3 pilares: individuo, comunidad y planeta. Y cuando hablamos de planeta es operaciones, desde el transporte, desde la fabricación, desde consumo en oficinas y demás, ¿no? Y de ahí vas explotando qué le puedo enseñar yo a la comunidad, cuánto puedo ahorrar. Nosotros el año pasado, solo en ahorros ambientales sin inversión, solo haciendo partnership con diferentes proveedores, ahorramos $1.200.000. Si es posible, ahí están los números. Eso ahorramos en un año. Si es mucho o poco, no sé, pero ahorramos solamente haciendo partnership, sin invertir. Las inversiones obviamente tienen otros ahorros, pero desde lo que yo vivo y me gusta lo que hago es posible. Gracias. Un aplauso para Catherine Toledo, por favor. 3 niveles nos dice: individuo, comunidad y planeta. Yo aquí les dejo también 2 recomendaciones. Hay un documental de Jorge Hanser que se llama La vida de un río. No sé si lo han visto, está disponible en YouTube, y nos damos cuenta de cómo el río va muriendo y nosotros lo vamos matando con las acciones que no tenemos. Y hay otro documental súper interesante que es de las recicladoras de base de Quito, que se llama La ciudad a la espalda. Es un documental espectacular, porque también los dos hablan muchísimo de lo que nos dice Catherine, de esas acciones que podemos hacer en casa: reciclar, ¿no es cierto? Y trabajar en comunidad. Me voy con Leonardo y luego cerramos con Mercy. Sí, solo desde el sector público, bueno, siempre vamos a definir algunas brechas y oportunidades que se ha tenido desde la gestión como tal, y que de cierta forma tenemos que irla solventando para que dentro de los ministerios, dentro de los gobiernos locales, dentro de toda la ciudadanía pueda empoderarse y pueda tener la información que necesita para poder combatir el cambio climático, para poder adaptarse al cambio climático, para poder mitigar. El compromiso de nosotros es siempre ser ese vehículo donde se pueda canalizar el financiamiento, en este caso específico de financiamiento climático, a los gobiernos locales, a las instituciones, a la ciudadanía, para que se pueda ver reflejado en la implementación de la política pública a nivel nacional, de las medidas de adaptación y medidas de mitigación, la producción y desarrollo sostenible transversalizado en todos sus sectores, tanto de la adaptación como de la mitigación. Hay mucho por hacer todavía, hay mucho por hacer como gobierno central, hay mucho por hacer como Ministerio del Ambiente, hay mucho todavía por hacer. Estamos conscientes de que las necesidades son muchísimas, pero obviamente es menester de nosotros poder seguir trabajando y poder seguir siendo ese canal conductor, como les había dicho, para poder conseguir esos recursos económicos y poder transversalizados a todos los sectores. Es un dato importante conocer que nosotros, bueno, el tema de cambio climático ya es un tema que se están empoderando toda la comunidad, toda la gente, y también se está, por el mismo empoderamiento, ya conocen cuáles son los requerimientos, ya conocen a dónde deben apuntar, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces nosotros desde el Ministerio del Ambiente cada vez recibimos más, llamemos iniciativas, proyectos que ya consideran política pública, que ya consideran metas que están establecidas en la ANS, que ya consideran metas que están establecidas en la adaptación al cambio climático. Y eso nosotros realmente es una ayuda, porque
ya los proyectos y procesos ya no tenemos que dar esa dirección específica, sino desde los gobiernos, desde la ciudadanía, desde las empresas, ya vienen los proyectos con una información bastante interesante, bastante buena y bastante empoderada, que a nosotros nos permite más bien ya solo canalizar, dar unas puntualizaciones para que puedan seguir avanzando en estos recursos. Entonces, nada más compromiso, nada más seguir avanzando, y esperamos de que podamos seguir teniendo estos buenos resultados. Por ejemplo, como paréntesis aquí, haya sido de conocimiento acá, al menos en la zona costera, de que se aprobó un proyecto de 35 millones de dólares solo para manglares. Entonces es un proceso para manglares en temas de medidas de adaptación al cambio climático, y eso realmente es un hito, porque el ecosistema manglar, por todas las características sociales, ambientales y económicas que tiene, realmente es un tema que nos está contribuyendo mucho también a combatir este fenómeno. Perfecto. Un aplauso para Leonardo Jaramillo. Hay propuestas, ¿no es cierto? Hay trabajo, y sobre todo sí, esta necesidad de trabajar el sector privado, el sector público y la academia de la mano. Cerramos con Mercy Borbor. Muchas gracias. Bueno, primero quedo muy contenta de todo lo que los colegas han dicho, y es difícil concluir, pero quisiera concluir con un par de reflexiones. Cuando hablábamos en el IPCC, todos estos científicos que hablan un lenguaje raro, llegábamos a la conclusión que no podía haber acciones climáticas sin un desarrollo sostenible justo. Entonces, y eso me parece que es verdad, porque cuando en el trabajo que hacemos y recorremos las ciudades y recorremos los asentamientos informales, vemos que todavía hacen falta cosas básicas: el agua, el saneamiento, buena vivienda, no una vivienda digna. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de acciones que nos llevan a tratar de enfrentar el cambio climático cuando no tenemos ni lo más básico? Entonces, en este desarrollo climático resiliente, que lo que llegamos como conclusión, creo que es el rol de todos nosotros hacer lo que podamos. Y la academia tiene un rol bien importante, y también he sido parte de procesos donde la academia ha sido un catalizador entre las ciudades en sus diferentes formas, instituciones y personas, y la comunidad y estos asentamientos informales, que los traigo a nuestra discusión, porque creo que es importante hablar de ello. Entonces, y ha sido una conexión entre esa informalidad, entre la comunidad y estos actores institucionales, donde cada uno de ellos tiene visiones, ¿no? Tiene necesidades, y creo que ahí es donde trabajar. ¿Cuáles son las visiones que como comunidades, que como instituciones, que como ciudades queremos llegar? Y la academia debe estar ahí para poder articular, coordinar, trabajar con ellos, llevar esa transferencia de conocimiento para poder llevar a conseguir esas metas. Entonces creo en el poder del conocimiento como una herramienta para llegar a obtener esos fines, y creo que es algo bien importante. Debemos formar líderes de nuevas generaciones, con estas nuevas visiones hacia la resiliencia, hacia un desarrollo sostenible y hasta una justicia climática que todos merecemos. Y con eso cierro. Un aplauso, por favor, para Mercy Borbor. Me quedo con el desarrollo climático resiliente, y hay que formar esos líderes, esas lideresas también, ¿no es cierto?, en esta área. Qué interesante, como todas las chelas científicas que las disfrutamos. Quiero agradecer a nuestros speakers de esta noche porque nos han permitido conocer desde diferentes ópticas una problemática y dar soluciones también, ¿no? Y que soluciones que empiezan de nosotros mismos. Agradecer a nuestros auspiciantes. Primero, por favor, un aplauso para ya cierre. Ya acabamos. Un aplauso para Pop-Up, sí, que siempre nos abre sus puertas. Muchísimas gracias a Pop-Up. Mueblería Palito, estos asientos muy cómodos que siempre nos trae para cada espacio, gracias a Mueblería Palito. También a Cervecería Nacional, que le apuesta a este proyecto de divulgación científica, de democratización del conocimiento. Muchas gracias. A la Gerencia de Comunicación de SPOL, que siempre nos acompaña en la propuesta. A mis compañeros de SPOL Divulga, Gabriel Agurto, Daniel Olmedo, sí,
creo que no me olvido nada más. No se olviden también de la encuesta, por favor, que queremos siempre llenar, siempre queremos mejorar este espacio, así que estamos en eso. Y contarles que la próxima chela científica va a ser sobre nutrición, ¿no? Hay ahora muchísimas dietas, ¿no? Que el ayuno intermitente, que la dieta keto, que la dieta no sé qué. ¿Qué pasa con todas esas dietas? ¿Qué pasa con la nutrición hoy por hoy? Así que no se pierdan. Si ustedes quieren aprender a saber cómo alimentarse, cómo nutrirse, por favor, la siguiente chela científica va a ser sobre nutrición. Sigan, por favor, también nuestras redes sociales. Estamos como Spol Divulga en X y en Instagram. Creo que están todos los anuncios al cierre, ¿no? Sí, muy bien, me dice Daniel. No me he olvidado nada. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Este espacio es para ustedes. Y hagamos un último video. Ustedes digan chela y ustedes digan científica. ¿Les parece? Así que vamos a ver si les grabamos por acá. Entonces vamos a la cuenta de 3, 2, 1. Chela científica. Perfecto. Buenas noches.